puesto sobre el interés y el significado, pues creo que está bastante claro y en muchos casos pensamos que sería lo deseable, con lo cual es muy fácil identificar de dónde surge esa parte ensalzada de la gente mayor, pero yo había muchos términos que no comprendía, términos, conceptos que me gustaría que nos aclararas para poder sumergirnos un poco más en esa cosmovisión. Muy bien, Nuria, pues mira, dicho y hecho. ¿Os acordáis que al inicio de la conferencia os conté que íbamos a hablar de algunos conceptos? Y justamente uno de ellos es cosmovisión, porque la cosmovisión es la sabiduría de los pueblos indígenas, es realmente el todo. La cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. Desde Occidente es la manera como nos plantamos en lo que creemos, en nuestra visión de nosotros y de la comunidad. Pues en las comunidades indígenas no solamente es esto, sino también, especialmente, y hago énfasis ahí, es en el trabajo con la tierra, en estar en armonía y en equilibrio con la tierra. Por eso he puesto, pues uno de los conceptos importantes es el pensamiento en espiral de las comunidades indígenas. Si os dais cuenta, nosotros en Occidente pensamos un poco cuando decimos, bueno, ¿qué vinimos a hacer al mundo? Nacer, crecer, reproducirnos, trabajar, y trabajar y morir, ¿no? Y es un poco lineal, ¿no? Pensamos que siempre hay una acción, una consecuencia, ¿no? Siempre es como lineal. El pensamiento indígena no es así. El pensamiento indígena tiene una mirada en espiral, y es que para ellos todo es un recurso, todo es desde el origen. Uno puede ir adelante y hacia atrás, así como les expliqué de la luna brava, que es la luna cuando ya envejece pero empieza a ser niña. Pues esto explica que para las comunidades indígenas el pensamiento en espiral es que todo es valioso, tanto la vida como la muerte están al mismo nivel, como la enfermedad y la salud. Ellos no tienen esta concepción de nosotros de si hago esto pasa esto, no, todo es necesario. De hecho hay un no tiempo, porque para ellos uno no envejece, uno madura, porque es parte del proceso en espiral, del pensamiento en espiral, y eso explica muchísimo de esta cosmovisión, ¿no? De pensar que no estamos caminando para envejecer, sino que estamos caminando para hacernos sabios, para empezar a entender, a tener más conocimiento. Entonces, tú no acumulas años sino sabiduría, ¿vale? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Ese concepto es importante para mí que nos quede claro. Pero también creo que estos espacios, y estoy súper agradecida que suceda esto, porque estos espacios para mí son espacios de justicia epistémica, y es que nuestras narrativas siempre nos las han dicho de una manera y el mundo siempre ha sido de una manera, pero creo que es muy importante un mundo donde quepan otros mundos, y eso hace la justicia epistémica. De hecho, esta es una postulación de Sousa Santos, que habla de las epistemologías del sur y habla de poner en valor las cosmovisiones de los Andes, las cosmovisiones indígenas, al mismo nivel del pensamiento científico. Entonces, yo que soy una mezcla entre Occidente y las comunidades indígenas, pues mi trabajo justamente es eso, es poner en valor el pensamiento indígena, la cosmovisión indígena a la luz del pensamiento científico, y para ello he utilizado todas estas herramientas conceptuales como es el desarrollo humano, los discursos en transición, la epistemología del sur y el conocimiento indígena. Entonces lo veremos aquí en este viaje que vamos a hacer para conocer brevemente cómo es las narrativas de los pueblos indígenas, pero desde esta mirada, ¿vale? Una cosita, por lo que comentábamos antes, es verdad que yo, bueno, no tengo ningún enlace, con lo cual necesito las evidencias científicas para que lleguen a algo, incluso para abrazarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estamos de alguna forma en el mundo académico, pues, y sobre todo en estos ámbitos, requerimos de un soporte científico, de unas pruebas y de unas evidencias, que en tu caso ha sido a través de la investigación. Cuando las hablamos de cosas muy atávicas y ancestrales, pues obviamente las tenías que demostrar científicamente. Hay muchos estudios sobre esto que estás haciendo. Pues mira, Nuria, ahí cada vez hay más estudios desde la cosmovisión indígena, desde la mirada ancestral, pero en realidad sobre el envejecimiento, la trayectoria de vida, hay muy pocos. Es sorprendente porque algo que sucede en las comunidades indígenas es que es de tradición oral. Entonces es muy difícil recobrar este conocimiento y
y atarlo, como dicen en las comunidades indígenas, como lo hacemos en Occidente, porque allí el conocimiento no se transmite solo verbal, se transmite como un sentimiento. Entonces no se quiere secuestrar en el papel como el agua o como muchas formas de vida que tienen en las comunidades indígenas, sino que por eso se transmite de forma oral. Entonces, claro, todo esto va de generación en generación y muchos estudios están también desde la mirada occidental, entonces no recogen profundamente lo que es ese sentimiento de transmitir lo que verdaderamente significa la cosmovisión indígena. Sin embargo, yo encontré un estudio que me ha gustado mucho, que además lo ha hecho un médico cirujano junto con un estudiante de medicina y una terapeuta ocupacional que está del 2020, que recoge la mirada de 2 pueblos indígenas del Putumayo. Ellos se dedicaron a hacer una investigación cualitativa para conocer cómo se envejecen las comunidades indígenas y además han hecho varios hallazgos. Entre ellos han creado o han generado 4 categorías que yo creo que nos pueden venir muy bien para entender cómo es eso del trayecto de vida de las comunidades indígenas, ¿vale? Entonces, ahí es cuando quiero que comencemos a resignificar. Os invito a que conozcamos esto, pero antes os contaré que en Colombia, porque estamos hablando propiamente de Colombia, reconocidos, para que os hagáis una idea, hay 87 pueblos indígenas, ¿vale? De los cuales vamos a hablar solo de 2. Yo pertenezco al pueblo Nasa, pero vamos a hablar de 2 que son del Putumayo, ¿vale? Y en términos generales, para que nos hagamos una idea, la población de mayores en Colombia es más o menos del 13,3%, el índice de envejecimiento es alto, es del 58%, 58,6%, y para que nos hagamos una idea de cuánto es el porcentaje de población indígena en Colombia, es del 4,4%, ¿vale? O sea que es importante porque no es gratuito que estas ponencias sean tan importantes para nosotros, porque los pueblos indígenas están en peligro de extinción. Es un problema de la humanidad y son los únicos que en este momento dan respuesta medioambiental. No es gratuito que nos estemos quejando de tanto calor en octubre, mientras que allí, sobre todo estos del Putumayo que están en el Amazonas, cuidan y preservan la naturaleza porque tienen una relación profunda con la naturaleza. Entonces, si nos queda el 4,4%, esto dice mucho de la necesidad que hay de preservar y de generar estos espacios para resignificar el posicionamiento de las comunidades indígenas en el mundo. Este estudio es muy interesante porque genera 4 categorías descriptivas que nos van a permitir un poco dar cuenta de qué es este trayecto de vida. Una de ellas es la sabiduría, que es vista, como os comenté, por el conocimiento ancestral. O sea, las personas en el trayecto de vida vamos cosechando, vamos sumando sabiduría y eso nos hace convertirnos en sabios que cuando trascendemos somos ancestros, ¿vale? Es importante esta categoría porque esto no pasa en muchas comunidades. Luego la identidad, que es la riqueza intelectual de cómo se forman las personas para vivir en comunidad, ¿vale? Desde ahí es la mirada de la identidad. Algo que es súper importante para las comunidades indígenas, que ya lo hemos dicho, es la tradición oral, es salvaguardar los usos y costumbres de los pueblos indígenas y los llamados a esto son nuestros mayores y mayoras. Y ahora el último, que yo creo que es algo que es súper importante, y es el arraigo y es la pertenencia al territorio. No se concibe una comunidad indígena sin territorio. El territorio, nosotros le llamamos cuerpo-territorio, es como si nosotros fuéramos un árbol dentro de ese territorio cuando se nace. El arraigo que hay por parte de las comunidades indígenas por su territorio es total, porque la relación con la tierra no es solo de vivir o un término más mercantil, sino que es la vida misma. Cuando naces en un territorio es como que esa es tu madre, ¿no? Entonces el arraigo es fundamental y ese valor y ese arraigo sobre todo lo transmiten las personas mayores de nuestra comunidad. Entonces, ya para entrar en detalle en la primera categoría de sabiduría, hay algo muy interesante que yo creo que es uno de los hallazgos más interesantes, Nuria, y es que la interpretación de la vejez en estas 2 comunidades indígenas y en mi comunidad Nasa es que se centra en un cambio de rol. ¿Y qué quiere decir esto? En que no tenemos el rol de viejo,
sino que tenemos el rol de sabios. En nuestra comunidad no se concibe, o en estas comunidades no se concibe que uno envejezca, sino que hay un cambio de rol, pasar de ser una persona de la comunidad a ser uno de los sabios, a ser una de las personas más importantes. Ya no tienes un rol solo importante, sino un rol protagónico dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que esto es muy simbólico y creo que también nos ayuda a nutrirnos de otra narrativa, de saber que hay otros mundos donde se piensa que no se envejece por años o por capacidad física como es en Occidente, sino que en realidad se acumula conocimiento, lo cual nos hace más valiosos en la comunidad, ¿vale? Y eso del yo sabio, que es una de las categorías que ellos enuncian con la sabiduría, tiene que ver, como les hablé, con la identidad. Insisto, en Occidente nuestra trayectoria tiene que ver más con el trabajo físico, y en el momento en que ya no puedes hacer trabajo físico y tienes dolencias, ya no somos tan valiosos muchas veces. Pues esto está lejos en estas comunidades indígenas. Insisto, es una investigación que se hizo a más de 300 mayores y mayoras en estos pueblos indígenas, y yo lo he constatado en mi comunidad, y es que gracias a esa forma de verle el mundo y de concebirse a sí mismo y la percepción que tenemos de nosotros mismos, a esa cosmovisión, el envejecer fortalece nuestra identidad. El envejecer, en esa trayectoria ganamos prestigio y respeto, ¿vale? En la trayectoria de vida, cuando nos hacemos mayor, pues uno desea hacerse mayor porque es cuando ganas más prestigio y más respeto en la comunidad. A que eso nos suena como un sueño. Pues allí pasa, y es maravilloso ver cómo nuestros mayores y mayoras tienen un puesto importantísimo dentro de la comunidad. Tanto es así que son decisores políticos. Nosotros nos organizamos por cabildos y escogemos nuestro gobernador y nuestra gobernadora, y son los mayores y las mayoras los que dan el último voto. O sea, políticamente ellos tienen la última voz para saber quién va a gobernar nuestros pueblos. Entonces, fijaros que no es cualquier cosa, porque sabemos y se legitima a las personas mayores también porque gracias a los años y al trabajo que hacen en la comunidad, saben que no van a hacer nada que esté en contra de la comunidad, porque su labor es la de sembrar esa semilla en las personas de honestidad, de cuidado de la comunidad y sobre todo de estar juntos, ¿vale? Entonces se confía plenamente en nuestros mayores y en nuestras mayoras para ese último voto, ¿vale? También es verdad que esto genera autonomía, porque cuando llegas a ser el sabio de la comunidad, pues tienes un posicionamiento tan especial que se te valora. O sea, ya no tienes que hacer trabajo físico, sino que estás para aconsejar y para transmitir a las personas jóvenes y a los niños. Entonces, vamos a la categoría 2, que es la identidad. Os conté entonces que la identidad tiene que ver mucho con nuestros usos y costumbres, y es que como se transmite de forma oral, sobre todo los conocimientos, o sea, cuando desde muy pequeñito te van enseñando y a través de los sueños te van guiando para saber qué vienes a hacer al territorio, cuál va a ser tu complemento, como me lo explicaba el Taita Trino. Y sobre todo es el eje vertebrador de nuestra cosmovisión, tiene que ver con las medicinas, la artesanía y la agricultura, ¿vale? O sea que en el momento en que tú comienzas a trabajar en la comunidad en estos ámbitos, tú vas adquiriendo más conocimiento y más experiencia conforme avanzan los años. Entonces, claro, cuando te haces mayor, eres muy sabio, porque te lo han transmitido tus padres, tus abuelos. Entonces, tienes y conservas un conocimiento valiosísimo, y tu labor después va a ser transmitirle esto a los niños y a los jóvenes, ¿vale? Nosotros, allí las medicinas tienen que ver mucho con las plantas, con la sanación de enfermedades a través de las plantas. Sobre todo la medicina tiene que ver con la ayuda comunitaria. Se piensa que el vivir en colectivo, en comunidad, es sanador. La artesanía es la elaboración de nuestros propios utensilios, la creación de artesanías, las tradiciones manuales. Y la agricultura no solamente es recoger frutos, sino que es el cuidado de la tierra, el conservar las raíces y el respeto por el espacio, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, genial. Luego, la tercera categoría, que envuelve a todas, es la tradición oral. Nuestra lengua es, además,
justamente por eso, porque se transmite de generación en generación, es indispensable. O sea, hay una necesidad de que no se pierda, que hablemos nuestra lengua en la Sayuve. ¿Por qué? Porque es la forma de yo hago. Veníamos del yo sabio, que es desde la sabiduría, desde el conocimiento, y ahora viene desde el yo hago. ¿Qué hacen entonces nuestros mayores y nuestras mayoras? Pues ellos son el eje que construye la familia y son los guardianes de la memoria colectiva, los guardianes del conocimiento ancestral. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se transmiten? Pues ellos siempre en los ámbitos de actuación que hagan, ya sea porque es un médico tradicional, que trabaje las plantas, que tenga esa labor como que sea agricultor, ¿vale? Allí es donde comienzan a dar los consejos y comienzan a acompañar a los jóvenes que van a encaminarse por esa vía, ¿vale? Son los que instruyen y los que guían a las generaciones venideras. Luego viene la última, que es el arraigo de su territorio. Y aquí es muy importante, me encanta esta imagen, porque para nosotros en las comunidades indígenas nosotros somos semillas, ¿sí? Y entonces uno la riega a través de la palabra, y la palabra es la palabra de los mayores, es nuestra agua, ¿no? La que nos fortalece. Los mayores son los que riegan a los jóvenes para que esa semilla se vuelva un árbol grande. Entonces, haciendo esa analogía, decimos, nosotros no envejecemos, nosotros maduramos, y hay una diferencia enorme en esto. Como los árboles no envejecen, los árboles maduran y se hacen más fuertes. ¿Qué pasa cuando hay desarraigo? Cuando obligan a las comunidades indígenas a irse de sus territorios. Ahí es cuando hay dolor, hay sufrimiento, cuando no se puede vivir en comunidad. Ahí es cuando, a veces cuando hablaba con Taita Trino me decía, el problema de Occidente es que no tiene arraigo, entonces tienen una vejez dolorosa y una vejez triste y no en comunidad, ¿no? En cambio, si tienes arraigo por el territorio, pertenencia por el territorio, pues esa cosmovisión, esa forma de estar permite una fortaleza enorme. De ahí que un poco veamos aquí os lo hago como resumen. Para nosotros la tradición oral se traduce en sabiduría, y es que el propósito es inculcar a las personas de la comunidad nuestros saberes propios, ¿vale? Inculcar a los niños, a los jóvenes la cultura, hacer que se sientan parte de. Y claro, esto no vas a la universidad a leerlo, eso solo y exclusivamente lo pueden transmitir los mayores y las mayoras. Por tanto, ellos son los que siembran y riegan la semilla del conocimiento. Y entonces, os hago aquí un resumen un poco de esa cosmogonía. Una cosa es la cosmovisión, que es la forma de vernos y de percibirnos y de percibir el universo y la tierra y cómo nos relacionamos, y otras son la cosmogonía, que es las herramientas con las que nos asentamos en ese territorio y somos lo que somos, ¿no? Y sobre todo para las comunidades indígenas es la experiencia de vivir en comunidad. Allí una persona mayor no se siente sola, porque siempre estamos en comunidad, y eso es algo valiosísimo, valiosísimo. ¿Qué pasa? Allí se rescata el origen, las raíces, es súper valioso saber, y eso los mayores y las mayores es el trabajo que empiezan a hacer con los niños y con los jóvenes, es enseñarles sobre nuestro origen, sobre cómo se cree y cómo se configura el universo según la cosmovisión indígena. Luego el uso y costumbres, y así en esa espiral viene la cultura, la tradición, la lengua propia, para convertirnos en un territorio, cuerpo-territorio, porque yo soy parte de esa tierra y de esa comunidad, y de esa manera pervivir. Y entonces, ahí es cuando decimos, no se es viejo, se es sabio en las comunidades indígenas. La pregunta del final, vale, hemos ido muy bien, aunque claro, ellos son jóvenes, pues todo esto, les explicaremos toda la nota para el momento que lo necesiten. Ya sabemos que ahora en el momento no lo necesitamos nadie, pero bueno, va tomando nota, pero nos interesa mucho el título, que era lo que mencionabas al final del título, y lo que es el final también de la charla, porque es lo que nos va a dejar un poquito la hoja de ruta para cuando toque y nos hagamos mayores, pues entonces ya empezar a tomar nota de todo lo que ha dicho Joana.
Bueno, pues yo tomando un poco este estudio que me gustó mucho y también por experiencia propia que tomo nota para mí, os invito a replantearnos otra narrativa, los invito a resignificar nuestra trayectoria de vida, especialmente desde cambiar el rol, no tener el rol de envejecer, sino tener el rol de ser sabios, porque siendo sabios dejamos de ser solamente importantes a ser principales en nuestras vidas. Y si nosotros aprendemos y desaprendemos desde esta cosmovisión, no solamente es bueno para nosotros, es bueno para nuestra comunidad, pero sobre todo es bueno para la tierra. Y teniendo esa perspectiva es un cambio de visión. Luego el arraigo, y es que sentir que tenemos identidad, que cuidamos a la tierra, pero no el arraigo solo por identidad de un territorio, sino cambiar la visión que tenemos de la tierra. La tierra para las comunidades indígenas es otro ser que merece respeto y cuidados. No solamente es un recurso para alimentarnos y para muchas veces malvivir, ¿no? Porque para las comunidades indígenas la tierra es la madre y eso cambia la perspectiva. Cambiar esa relación con la tierra es fundamental porque hace que tengamos amor por lo que estamos, ¿no? Y te sientas arropado, abrazado por su territorio porque lo sientes y lo vives. Y finalmente, que para mí es importantísimo saber que vamos a ser los ancestros de generaciones venideras y eso es un reto, pero también una oportunidad enorme, enorme, enorme. Y si nosotros comenzamos a cambiar de paradigma, la vida es otra. Por eso de ahí que quiera terminar con esta narración, yo creo que la conocemos algunos, y es que un abuelo sabio le está contando un cuento a su nieto y le dice que hay dos lobos. Un lobo que es el lobo que envejece pensando en su tenacidad física, pensando en la competencia, pensando en tratar de ser siempre más joven, pensando en acumular. Y hay otro lobo que envejece haciéndose sabio, queriendo a su comunidad. Ese lobo le gusta narrarle a sus nietos lo que es aprender de su cultura, amar su cultura. Ese lobo busca sobre todo la sanación de la tierra. Y entonces un niño como Martín le dice al abuelo, abuelo, pero entonces en esa pelea, ¿cuál va a ganar? Y el abuelo le contesta, gana el que tú alimentes. Así que con esto os invito a alimentaros de otras narrativas. Es nuestra oportunidad, existen otras formas de ver y concebir el mundo y es solamente dar un clic como en esto, alimentemos otras narrativas. Hoy conocemos esta cosmovisión, la forma en cómo vivimos y hacemos nuestro trayecto de vida en las comunidades indígenas. Apropiémosla, abracémosla, porque existe y porque, insisto, hace bien no solamente a nosotros, sino a nuestro planeta, a nuestra comunidad. Así que es muy, muy bienvenido. Sí, comentaba antes con Joana que justamente una cosa muy parecida la tengo yo puesta con dos chinchetas como hace 15 años en mi pasillo, antes de saber que un día me iba a hacer mayor, pero bueno, se me ha ido muy bien leer eso. Y lo de luego me ha parecido maravilloso y decir que bueno, podemos creernos lo que nos han contado siempre, empezar a construir otro relato distinto para este momento de nuestras vidas. Y que si decidimos alimentar al lobo que nos va a convertir en personas mayores sabias, pues aquí está Florida Universitaria y las universidades machos para que todos juntos crezcamos y podamos alimentar ese lobo y espantar al otro. Para eso estaba aquí Joana hoy, para alimentar nuestro lobo, que nos va a ayudar a ser personas mayores sabias. Y bueno, yo sé que quería darnos un final a la altura de su charla. Y la dejo para que nos dé esta pequeñita sorpresa como colofón. Pero encantada, la verdad. Muchas gracias por la atención, por la mirada, espero que esto es un abrebocas, espero que de verdad quedéis inquietos y queráis juntos cambiar nuestras narrativas. Quiero presentaros a los niños del resguardo indígena Huellas. Sabéis que algo que está pasando en las comunidades indígenas y sobre todo en Colombia es el conflicto armado y que muchos niños se tienen que alistar, los obligan a alistarse en grupos armados
y gracias a la cultura y gracias a acciones de otras personas hemos logrado que 20 y pico de niños no tengan esa necesidad o no sean raptados para esto, y fruto de esto es esta canción del pueblo indígena Nasa, de sus niños que le cantan a la tierra y le cantan a nuestros mayores y a nuestras mayoras. Espero que lo disfrutéis y ha sido un verdadero placer y privilegio estar aquí. Muchísimas gracias.